el caso de la base de datos para Colombia y pues vamos a estar con Alejandra, solo quiero también recordar a los expositores que tratemos de hablar un poco más despacio también para facilitar a las traductoras su labor. Gracias. Voy a empezar con las fuentes de información. Primero tuvimos organismos oficiales, en especial el proyecto CIESAL en Colombia trabajó en un convenio con el Ministerio de Relaciones Exteriores, entonces a través de ello se pudo acceder a varios estados oficiales. Varias universidades nos dieron acceso a sus listados de egresados y también difundieron entre sus egresados para aquellos que quisieran autopostularse para la base de datos. Asociaciones de exalumnos, entidades que otorgan becas, en especial Colfuturo, que es la mayor entidad privada en Colombia que otorga préstamos beca. Las autopostulaciones que surgieron tanto del boca a boca entre los que ya estaban inscritos en la base de datos como entre los que se enteraron por medio de diversas asociaciones y universidades. Por búsquedas en internet, que fue un proceso manual, como ya se mencionó también en los casos anteriores, y por autores de artículos en Web of Science, gracias a la ayuda del equipo CIESAL en Francia. En los registros tenemos los siguientes campos: nombre, institución, fuente, contacto, género, y últimamente estamos ampliando al área de conocimiento a través del registro del título. Ahora, cabe aclarar que en el caso colombiano la base de datos fue construida a través de listas que se nos enviaron, es decir, no necesariamente la gente nos enviaba sus datos, sino que entidades como Colfuturo nos dieron acceso a listados enormes de sus becarios, por lo cual tenemos entre julio de 2010 a diciembre de 2012 13.278 colombianos en el exterior. De ellos tenemos 12.547 con información de correo electrónico. Entonces, como pueden ver, el nivel de la cantidad de información que tenemos en la base colombiana es muy grande para, digamos que el trabajo uno a uno de la actualización de datos. Eso ha sido bastante complicado. Voy a pasar muy rápidamente por algunas de estas distribuciones, como por edad, género y ubicación, porque esto lo van a poder encontrar alojado en la página del observatorio, observatoriodiasporas.org. Ahí vamos a poner un informe un poco más largo que tiene más tablas adjuntas. Entonces, cuando el campo dice no informa, usualmente es que no todas las entidades nos enviaban los listados con los mismos campos. Entonces, y también no teníamos un campo que indicara el grado que estaban estudiando. Es decir, que la mayoría de los que salen como pregrados son aquellos que estaban como becarios de maestría en ese momento. ¿Listo? Estos son los 5 países a los cuales los colombianos más se van dentro de nuestros registros: España, Estados Unidos, Francia, Italia y Reino Unido. Podemos ver que si bien España es un gran país como destino, lo es en especial durante el pregrado. En niveles educativos más avanzados, en especial es Estados Unidos el que atrae la mayoría de los colombianos en niveles de postdoctorado. Aquí tenemos una división por región. Nuevamente, les digo que los datos no venían iguales de todas las bases de datos, entonces el signo de interrogación significa que no tienen ese dato y esa revisión la estamos haciendo uno por uno. Vamos como en el 7.000 más o menos, así que igual la interrogación la pensamos usar a futuro, pues porque hay personas que puede que no se identifiquen con uno u otro sexo. También, eso queríamos dejarlo abierto también, pero por el momento, por eso ese dato aparece tan alto todavía. Por áreas de conocimiento, estamos usando las mismas áreas de conocimiento que está utilizando el equipo Uruguay, que nos demostró ahorita. Nosotros, sin embargo, tenemos una amplia representación del área de negocios, administración y management. Sin embargo, cuando unimos áreas de ciencias exactas como las ingenierías, vemos que todas juntas, digamos que tienen más registros que las humanidades, por ejemplo. Este es uno que nos interesaba mucho porque son los niveles educativos más altos que tenemos. Entonces podemos ver que en Europa y Norteamérica se concentran la mayoría de nuestros doctores y postdoctores, pero también hay un gran nivel en Sudamérica. Yo pues pasé por esto muy rápido porque la parte que más me interesaba mencionar en este caso eran los retos a futuro. En
principio, la normalización de los datos, es decir, que como nuestros datos venían de tantos sitios diferentes y digamos que de cierta manera tuvimos tanto éxito con la convocatoria para lograr registrar a los colombianos en el exterior, la normalización de datos ha tomado bastante y convertirlo en una sola base de datos que fuese coherente ha sido complicado. Los datos faltantes también, pensamos apoyarnos en el futuro nuevamente en uno por uno, del cual les hablarán más tarde. La migración, ya les dije, bueno, mentiras, la migración de datos, en esto me refiero a la migración de una base de datos de un sistema de organización a otro. Pasamos de Excel a Access, que es un programa que linkea bases de datos, linkea tablas, entonces digamos que eso se hizo ya empezada la base de datos y fue algo complicado. La actualización de los datos, que creo que es uno de los problemas más graves de una base de datos como esta, que al estar construida durante 3 años, pues digamos que muchos de los estudiantes que tenemos en algunos niveles seguramente ya se habrán graduado, puede que ya hayan regresado, y no tenemos datos, digamos que de fines de 2012 no tenemos datos de gente que hayan salido. También la privacidad de los datos. Como les dije, el proyecto en Colombia estaba entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la OIM. Al finalizar el proyecto, ambas entidades tienen derecho a la base de datos. Hemos tenido muchas conversaciones y reuniones sobre la privacidad de los datos, ya que en nuestro caso, muchos datos fueron obtenidos gracias a las entidades que nos dieron acceso a esos datos. Y nuevamente, el caso colombiano presenta varios retos porque no todos los colombianos se van del país precisamente porque por ganas de ampliar su educación o cambiar de trabajo. Colombia tiene una situación política complicada y muchos nos han pedido, por favor no me contacten o cómo consiguieron mis datos de contacto. Digamos que eso sería lo último. Digamos que esos últimos puntos son bastante provocadores, pero ha sido un debate que se ha tenido dentro del proyecto CSR. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Ahora invitamos a Alejandro Blanco, de nuevo. Alejandra, no sé si estará, comparte el equipo de Colombia, a Tania y a Jorge. Como les comentaba, vamos ahora a hablar ya un poco más sobre los mecanismos de comunicación que se establecen a través de las incubadoras. Bueno, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por estar acá. La presentación entonces tiene 3 partes muy concretas. La primera es una breve introducción, 2 minutos, para hablar un poco del concepto con el que se ha entendido desde la década de los 60 a los altamente calificados. Posteriormente, una aproximación conceptual a la idea de incubadora, digamos que es un tema central. Yaya Ortiz en su introducción digamos que dio algunos elementos para la reflexión sobre este tema. Yo voy a ampliar un poco esto y finalmente mostrar unos resultados de la incubadora. Entonces, digamos que para señalar solamente algunos aspectos puntuales, desde la década del 60 se empieza a hablar de una fuga de cerebros donde se presenta a una migración altamente calificada como un grupo que se desconecta de su lugar de origen a partir de la migración y vida como una pérdida para el lugar de origen. Posteriormente, en la década del 90, sobre todo pues con la aparición del concepto de opción diáspora y con el trasfondo de la teoría del transnacionalismo, cuando se empieza a hablar de la existencia de vínculos más allá de los límites geográficos del Estado-Nación, se empieza a pensar que la migración no necesariamente es una ruptura, es también la existencia de redes que los migrantes sostienen aun cuando se encuentran lejos de su lugar de origen. Desde el 90, digamos, hasta 2010 han florecido muchas experiencias a nivel mundial. Algunos de los participantes de algunas experiencias se encuentran hoy acá en el público. Son experiencias que han logrado movilizar, identificar y crear conexiones con ese grupo objetivo. Otras experiencias han fracasado y han desaparecido en el camino, pero lo importante es que nos han dejado algunas lecciones que aprender. En particular, para la concepción de las incubadoras que voy a presentar ahora, tuvimos muy en cuenta el caso colombiano de la Red Caldas, con un estudio histórico que va a presentar
más adelante Valentina Pellegrino. Es un estudio de largo aliento en el tiempo que nos nutrió muchísimo de reflexiones para poder pensar en cómo podría ser la concepción y creación y desarrollo de una incubadora de redes diásporas del saber o del conocimiento. Pero tal vez la pregunta que nos convoca el día de hoy gira en torno a los retos para algunos países de América Latina, que tienen que ver con la pregunta de cómo crear vínculos de manera sistemática y organizada entre esa diáspora que está dispersa geográficamente y su lugar de origen. Entonces, digamos que el concepto de incubadoras en este caso tiene alguna relación con la idea de incubadoras de empresa. Solamente voy a destacar algunos conceptos que pueden ser, digamos que paralelos, pueden servir de inspiración para el concepto de incubadoras diásporas de los saberes. Lo primero es que las incubadoras de empresas tienen un público objetivo muy definido, muy preciso. Apuntan a algunos emprendedores con algunas ideas y buscan fundamentalmente generar un entorno favorable en el cual el porcentaje de proyectos fallidos disminuya y puedan salir adelante el mayor número de proyectos posibles en un tiempo determinado, en un tiempo de incubación. El objetivo es entonces ayudar a preservar y aumentar los índices de supervivencia de esos proyectos. Para eso, las incubadoras de empresa tienen una organización detrás del proceso de incubación, que incluye un recurso humano, un grupo de personas trabajando en pro de la supervivencia de esos proyectos, de los emprendedores, y unos recursos, dentro de lo que se puede encontrar no solamente instalaciones físicas, sino también servicios. Pues bien, para el concepto de incubadoras de redes diásporas de los saberes también podría hablarse de un grupo de personas objetivo que se define para poder vincular, sin importar el lugar donde se encuentren, para construir unas relaciones sociales con su lugar de origen y buscar que ese espacio de interacción pueda permanecer en el tiempo y genere vínculos. Fundamentalmente es eso, cómo se incuban esos vínculos de una manera planificada. Entonces, de esa forma podríamos aproximarnos a una definición de incubadora de redes diásporas de los saberes, resaltando fundamentalmente tres ideas que quiero dejar hoy muy claras, que diferencian a ese tipo de espacios de interacción de otros ya existentes, como blogs o páginas de investigadores en una universidad o de, digamos que puntos de entrada a algún miembro de la diáspora en el exterior. Por esa razón, digamos que vale la pena hacer claridad que este proyecto de incubadoras no desconoce la existencia de los vínculos ya creados entre la diáspora. Existen, pero es posible amplificar el espectro de conexión de estos integrantes de la diáspora. Entonces quiero resaltar tres características de las incubadoras. La primera es la de convergencia. Lograr una convergencia, un encuentro masivo de integrantes de una diáspora que comparten una identidad nacional. Esa identidad nacional juega un papel importante en el sentido de pertenencia a ser miembros de una comunidad y a ser susceptibles de ser movilizados. Entonces, la incubadora es un espacio donde se encuentran muchas de esas personas con esas características. Luego que están ellos en este espacio, pues pueden empezar a crear conexiones de diferentes tipos. Conexiones que no solamente buscan obtener, digamos, un beneficio o llegar con una demanda, sino también que pueden llegar a ofrecer algo, información, un servicio diferente, digamos, no se va a etiquetar el tipo de oferta o de demanda, simplemente es un espacio de interacción a partir, ahí viene la tercera idea, de lo que surgen vínculos construidos
por los mismos intereses de los usuarios. Por eso el concepto de emergencia, porque es una dinámica que surge de abajo hacia arriba. No es algo que viene enmarcado desde una política macro que dice, ok, ustedes son integrantes desde una diáspora, quiero que se organicen en determinados temas y por favor procedan a construir esos vínculos. No se trata de eso. No, ojalá fuera tan sencillo, pero los migrantes y las diásporas construyen sus propias dinámicas y eso es lo que queremos que florezca en un espacio de incubadora. Entonces, convergencia masiva, conexiones y el surgimiento de vínculos. Muy rápidamente, algunos componentes que son claves a la hora de pensar en un concepto de incubadoras. Una estrategia no es simplemente lanzar un espacio digital y dejarlo a su suerte, no, debe corresponder a unos objetivos bien precisos que no se van a definir en esa presentación, porque el objetivo no es crear un modelo que se exporte, sino es más bien una reflexión que se hace a partir de una experiencia que tuvimos en este proyecto. Lo que sí es claro es que los intereses y los objetivos pueden ser variables dependiendo del país. Sí es importante tener un objetivo claro, una visión hacia dónde se quiere ir, una forma de cómo alcanzar ese propósito, una forma de medir el proceso. Obviamente la estrategia no es algo que se mantiene rígido en el tiempo, es algo flexible, se puede adaptar en la medida en que se desarrolla un proyecto, identificar falencias y se puede ir perfeccionando. Pero es importante tener una visión estratégica que permita hacer un buen uso de los recursos y también de los tiempos en los que se va a desarrollar el proyecto. El segundo aspecto es que para que esa estrategia que se puede plasmar en un documento se haga realidad, se requiere alguien que ejecute esas actividades, un componente de gestión, de alguien que haga actividades para que esa visión que se tiene se haga realidad. Un tercer componente es algo que usualmente se subvalora en ese tipo de proyectos, pero que es fundamental cuando se piensa en la creación de vínculos entre actores dispersos geográficamente, y es la tecnología. Sería muy complicado pensar en la creación de redes a través de otros medios de comunicación, como la televisión, la radio, el periódico, en un contexto tan fluido y tan dinámico como el que tenemos hoy. Internet representa una oportunidad fabulosa para la construcción de este tipo de incubadoras, y esa parte tecnológica tiene un impacto grande en la forma en que se desarrolla el proyecto. Lo vamos a ver más adelante, que fue una de las grandes lecciones que aprendimos de la Red Caldas. No se trata de tener cualquier tipo de tecnología. La tecnología, así como la arquitectura, determina en algunos espacios físicos la interacción de las personas que se movilizan por ella. De igual forma, la tecnología puede afectar de manera positiva o negativa las interacciones de un grupo social que lo usa para interrelacionarse. El cuarto punto es que con esos componentes, tener una estrategia clara, tener un equipo humano que haga una gestión, una tecnología que ofrezca una plataforma, lo que buscamos es crear una masa crítica. Recuerden que en la diapositiva anterior habíamos hablado de una convergencia masiva. Esa convergencia masiva pues requiere de que muchas personas puedan reunirse en un mismo punto, que conformen una masa crítica que permita el desencadenamiento de algunos procesos sociales. Y finalmente eso está muy relacionado con el tema de la política, pero no ya pensando esa política que ve a los migrantes como unos objetos de políticas públicas, más bien como unos sujetos activos de una política, unos sujetos activos que pueden promover el diseño de esas mismas políticas a partir de sus propias necesidades. Digamos que es también una concepción un poco diferente de cómo se ha visto tradicionalmente el diseño de políticas públicas, donde unos expertos se sientan y definen qué es lo más adecuado. Bueno, ahora vamos a entrar a la parte final de la presentación, es la presentación de los resultados. Antes de proceder, yo quiero hacer énfasis en que es una experiencia
muy corta en el tiempo, imperfecta, está en una etapa experimental, pero no por eso deja de ser valiosa. Tiene algunos elementos que pueden ser rescatados y que vale la pena presentarlos hoy. Entonces, la duración de este proyecto piloto fue relativamente corta, fueron 6 meses, desde julio de 2012 a diciembre. Los recursos con los que contamos también eran muy modestos, fundamentalmente 3 personas para crear una incubadora en Uruguay, una community manager, Tania, ahora también va a hablar un poco, a María Alejandra, que ya la conocieron, ella es la community manager de la red colombiana, y yo, que era la persona que estaba haciendo la dirección general de esto. Pero más allá de estos recursos, no tuvimos un presupuesto para financiar proyectos, ni para tiquetes, para traer a personas, ni nada de ese estilo. Es una experiencia modesta, que empieza con un proceso de encontrar. Creo que algunos de ustedes en algún momento habrán tenido la oportunidad de desarrollar este juego, donde hay un personaje y hay que encontrar ese personaje en medio, pues, de un cuadro. Para la creación de incubadoras hay que hacer una labor algo similar. Obviamente la página, el panorama, la foto es muchísimo más amplia, está en 5 continentes con muchísimas más personas, y ahí hay que encontrar, en medio de tanta gente, hay que seleccionar algunas personas de esa diáspora que correspondan a unas características ya predefinidas por la estrategia. No se trata de involucrar a todo la diáspora, seguramente habrá un público objetivo bien definido. Pues bien, para este objetivo es fundamental el uso de algunas herramientas tecnológicas. Ahí quiero también dar créditos a la herramienta 1x1 desarrollada por el equipo del IMSI, donde está Bill y Jorge, que también van a presentar ahora. Es una herramienta de que ustedes van a quedar muy sorprendidos por el avance. Es una herramienta de mucha utilidad para desarrollar una tarea tan difícil como es esta y un desafío tan grande. Para el caso concreto, entonces, encontramos 500 uruguayos que correspondían a las características de personas que estábamos buscando, y 13.000 colombianos. Ya se describieron las características de esas bases de datos previamente. Digamos que solamente quiero resaltar que hay una diferencia de escala importante también, que es proporcional, pues, a la cantidad de personas que hay tanto en Colombia como en Uruguay. No significa que por ser 500 no sea un número muy importante. Para Uruguay es un número muy importante si ustedes consideran las escalas. Solamente quiero hacer esa precisión. El segundo punto es la atracción. No basta con tener unas bases de datos creadas. Son muy útiles, pero se desactualizan rápidamente. Y si no se hace algo con esas bases de datos, pues no vamos a conseguir el objetivo final, que es la vinculación y la realización de algunas tareas concretas. Incluso las estadísticas son muy útiles, pero en últimas lo que un país necesita es, además de tener unas cifras que ya las presentaron Martín, que son muy útiles, se necesita es contactar a unas personas que puedan hacer algunas actividades concretas. Entonces, para el caso de Uruguay, logramos atraer a 400 uruguayos para que se reunieran, acuérdense la palabra convergencia, en una plataforma, en un espacio de interacción. Para el caso colombiano fueron 5.210. De los 400 uruguayos, 115 estaban en Uruguay y 285 en el exterior. Para el caso colombiano, 3.406 en Colombia y 1.804 en el exterior. La idea era tener una interacción entre las personas que estaban en el lugar de origen y en el lugar de destino. Un poco de caracterización. Después de que identificamos, atraemos, es importante empezar a segmentar, a hacer un proceso de perfilamiento. Y así, pues, sabemos hoy que las personas que están vinculadas a una plataforma tecnológica, para el caso colombiano tenemos un 29% en Norteamérica y para el caso uruguayo un 16%. En Sudamérica un 10%, en Colombia hay mucha más proporción del caso uruguayo, pero efectivamente donde hay más concentración de las dos audiencias de las incubadoras
es en Europa, un 45% para Colombia y un 49% para Uruguay. Para el resto del mundo tenemos un 16% Colombia, un 10% Uruguay. ¿Quiénes son esas personas que les contactábamos? Es importante ese punto. Con María Alejandra vieron que para el caso colombiano, la base de datos el 50% eran personas de pregrado. Pero cuando vemos quiénes se vincularon para el caso colombiano, tenemos que hay un 90% de personas que tienen un nivel de posgrado. Dentro de esos hay un 40% de doctores, 36% de personas que tienen maestría y un 14% con postdoctorado. Para el caso de Uruguay hay un 67% con posgrado, donde hay 28% de maestría, 21% de doctorado y 18% de postdoctorado. Ahora, en cuanto a las edades, ahí hay una diferencia importante que quiero resaltar entre Colombia y Uruguay. Para Colombia, el 68% de la población está en una edad entre 25 y 39 años, mientras que para Uruguay el 70% está en un rango un poco más amplio, entre 40 y 69 años. La caracterización por sexo, entonces tenemos un 56% hombres y 44% mujeres para Colombia, y un 54% hombres y un 46% mujeres. Para Colombia los hombres son mayoría en todos los rangos de edad y las mujeres son minoría también. Para Uruguay hay algo que llama la atención, y es que para mayores de 45 años los hombres son mayoría. Hay un 62% de hombres versus un 38% de mujeres, y de 45 años hacia abajo tenemos un 60% de mujeres con respecto a un 40% de hombres. Ahora ya digamos que viene la parte de vinculación, ya los tenemos perfilados dentro de una plataforma. Ahora viene un proceso de vinculación donde hay una actividad visible por parte de los community managers, algo que se hace para incentivar estas conexiones. Tenemos dos tipos de trabajo que realizamos. Uno es conferencias en el lugar de origen y el otro es creación de redes. Las conferencias en el lugar de origen, pues usamos una estrategia económica, es contactar a la gente que ya, o no contactarla, poner un anuncio en la plataforma sobre la gente que venía del país con un viaje ya programado, para decirle por favor done algo de su tiempo, 2 horas, y regálenos una conferencia. Y tenemos que entonces, para el caso de Colombia, para el caso de las 2 incubadoras, logramos 11 conferencias presenciales y 3 virtuales. Y en cuanto a las redes que se lograron, redes temáticas creadas dentro del portal, Uruguay logró crear 24 grupos temáticos y Colombia 123. Voy a hacer la palabra a María Alejandra y después a Tania para que nos explique un poco el tema. Me voy a referir específicamente a los beneficios para los colombianos en el exterior. Tuvimos como 4 tipos que yo podría repartir a nuestros conferencistas. Teníamos unos conferencistas de muy alto nivel, personas usualmente en nivel de postdoctorado, que sencillamente querían devolver al país algo de lo que habían cosechado en sus carreras académicas. Algunos hicieron conferencias de amplia divulgación, es decir, que aunque fuera un nivel de postdoctorado decidieron hacer conferencias con público general. Otros, en el caso de Uruguay, hicieron videoconferencias, pero ese era su objetivo principal. Luego tenemos otros investigadores que venían al país y ya tenían conexiones con comunidades académicas, pero querían ampliar y diversificar las mismas. Entonces nosotros hicimos el link con otras universidades y otros grupos de investigación, ya que, digamos que, no sé si en sus países pase, pero a veces en Colombia las comunidades de exalumnos son bastante cerradas en cuanto a la investigación inclusive. Entonces, digamos que rompimos eso un poco y logramos llevar investigadores de un lado a otro. Algunos ya venían por razones académicas. Otros son muy jóvenes y están empezando apenas su carrera académica, en especial son los estudiantes de doctorado. Y como la mayoría se va afuera, pero hacen tesis de doctorado sobre Colombia, vienen y hacen una especie de fogueo, como de tanteo de cómo va su proyecto de investigación con pares locales. Digamos que es un espacio seguro, fuera de lo académico, donde los pueden criticar, pero no, digamos que sus notas no se van a ver afectadas, y de paso pueden ver localmente qué se está haciendo al respecto. Y por último, cada vez en Colombia la gente se está yendo más joven, entonces no tiene lazos tan fuertes con la universidad de origen. Entonces muchos de ellos realizaron su
inclusive su carrera, su pregrado, maestría, doctorado, fuera del país y no tienen conexiones con ningún grupo de investigación o universidad en Colombia, por lo que nosotros los ayudamos a hacer ese tipo de vínculos, digamos que los presentamos, les ahorramos el trabajo de hacer esas búsquedas. Ese fue mi trabajo principal, sencillamente unir a las universidades que donaron el espacio y donaron la publicidad con los investigadores que donaron su tiempo. Yo pues sencillamente hice el trabajo de unirlos. Ok, buenas tardes. Mi nombre es Tania, soy la Community Manager de la Red Uruguay Encuentro. También represento a la Fundación Polo Mercosur de Montevideo. Voy a aprovechar para hablar del encontrar y el de vincular a esos usuarios y de paso voy a explicar un poco cómo nos hemos manejado en Uruguay con nuestra red. Bueno, como mencionaba Alejandro, la Red Uruguay Encuentro, al igual que la Red C Colombia, es un proceso, es un proyecto piloto que ha logrado 400 usuarios en estos 6 meses. En cuanto al encontrar, bueno, nos basamos en esa base de datos que hoy mencionaba Kristen y Natalia. Nos propusimos de esos 500 uruguayos captar, para nuestra red un 10%, o sea 50. Colombia se propuso el mismo objetivo del 10%. Bueno, lo hemos superado con estos 400 usuarios. Eso como primera etapa del proyecto. Después, como bien mencionaba Alejandro, el desafío está en mantenerlos en la red y que se vinculen y que los usuarios autogestionen según sus propios criterios ese espacio y que lo hagan suyo. La Red Uruguay Encuentro cuenta ya con 24 grupos temáticos, 10 de ellos fueron creados por el Community Manager y el resto por los usuarios. Perdón. Después vamos a ver algunos ejemplos de los grupos en un brevísimo tour que vamos a hacer de las plataformas en vivo, porque nos parece la mejor forma de mostrarlo. Bueno, algunos de esos grupos van desde lo más específico a lo más amplio, tienen que ver con desde desarrollo económico, turismo, química ambiental, hasta inmigración y nanotecnología y biotecnología, por ejemplo. Bueno, la Red Uruguay Encuentro posee 80 foros de discusión y si bien este es un proceso piloto, hemos observado algunos, los que nosotros consideramos foros exitosos, algunos debates que nosotros consideramos que enganchan a los usuarios uruguayos. Y como dato cualitativo, este tipo de debates tienen que ver con, por ejemplo, con los temas que relacionan directamente a los uruguayos que están afuera con la realidad actual del Uruguay. Por ejemplo, hemos visto ejemplos de foros exitosos en temas como voto consular, políticas públicas de recepción de esos uruguayos que desean retornar al país. También, sobre todo, las ofertas laborales en Uruguay, ya sea ofertas laborales o becas académicas o en ese sentido. Después, también más específico, los temas que están relacionados con el campo productivo nacional, temas como alimentos, agricultura, ganadería, lácteos, transgénicos, minería, entre otros. Bueno, en ese sentido se han difundido muchas publicaciones de blog. Los usuarios tienen la oportunidad de subir sus currículum. Hay una cartelera actualizada de eventos, lo mismo con las ofertas laborales. Se han creado 77 páginas con materiales que ellos mismos pueden subir desde sus trabajos de tesis, PowerPoint, lo que sea. Lo mismo con las fotos y los videos. En cuanto al atraer y conseguir los primeros usuarios y luego mantener ese contacto en la red, hemos diseñado algunas estrategias de difusión. Me consta que en Colombia también han pensado esa estrategia de cómo comunicarse con esos usuarios y cómo lograr más. En la parte de Uruguay hemos diseñado un boletín quincenal que tiene las novedades de la red como forma de actualizar a los usuarios. Tenemos una réplica también de esa comunicación en las redes sociales, pues nos parece un soporte importante también para lograr el vínculo con la web. También como estrategia más específica hemos enviado cartas a las embajadas uruguayas en el exterior. Eso nos ha sido bastante exitoso en tema de captar usuarios afuera.
Y por último, en paralelo, también la estrategia de comunicación creemos tiene que llegar a los investigadores, académicos y docentes en Uruguay, porque nos parece muy importante que esos investigadores que permanecen en el país conozcan la herramienta, sean usuarios y la dinamicen a la par de los calificados que están en el exterior. Y a forma de resumen, para explicarles, por más que después lo vamos a ver en vivo, lo que es la Red Uruguay Encuentro, nosotros creemos que es una herramienta que permite identificar a esas personas, conocer su formación, especialidad, intereses académicos, eventualmente proponerle actividades de cooperación con organismos nacionales o que estén en otros países. Creemos que la potencialidad de este instrumento de cooperación en Uruguay está en identificar esas ofertas laborales nacionales o de cooperación, ya sea en la enseñanza, consultorías, capacitación profesional, difundir esas oportunidades en la plataforma y gestionar los posibles vínculos establecidos entre, como decía hoy Cristian más temprano, entre la oferta y la demanda de nuestro país, que conduzca a la realización de actividades concretas, como mencionaba Alejandra, por ejemplo, en las conferencias. Es decir, en pocas palabras, ampliar el objetivo que se propuso CIDESAL y Red Uruguay Encuentro de lograr la conexión para la transferencia de conocimiento en beneficio del desarrollo de nuestro país, ya sea Uruguay, Colombia o cualquier país de Latinoamérica. Los invito a hacerse usuarios, veo que tienen sus dispositivos móviles, tablets, netbook, así que pueden registrarse y después vamos a ver en vivo de qué se trata. Gracias. Bueno, gracias. Entonces, como puede observarse, a través de un componente de gestión se logró la creación de nuevos vínculos, no entre personas que no tuvieran vínculos, probablemente ya existían esos vínculos en algunos casos. Lo que hicimos fue crear nuevos canales con actores que quizá no se hubieran conectado si no hubiera sido por una gestión hecha por la incubadora. Para el caso que mencionaba María Alejandra, digamos, hay un investigador que iba a la Universidad de los Andes y María Alejandra lo logró llevar a la Universidad Javeriana, a otra universidad diferente, que son dos círculos que por lo general ya están muy establecidos y no es tan usual que se salte de unos círculos a otros. Entonces, lo que hicimos, quiero resaltar esa idea, es amplificar un poco ese espectro de conexión, que es uno de los valores agregados de las incubadoras. Pero no siempre los vínculos dependen de lo que nosotros como gestores hagamos. Los usuarios utilizan la plataforma para construir sus propios vínculos a partir de sus necesidades. Por esa razón hicimos una encuesta donde queríamos saber la forma en que las personas se conectaban, con quién se conectaban, si se conectaban con personas que ya conocían antes o si era con personas en realidad desconocidas hasta antes de la existencia de ese tipo de estrategia. Y acá pues se muestra un poco de esa dinámica ya, digamos, como emergente de los integrantes de la incubadora. Para el caso de Uruguay fueron 62 personas que contestaron en la encuesta y para el caso de Colombia 669. Para Uruguay entonces tenemos que un 43% de quienes manifestaron haber hecho un contacto lo hicieron con personas desconocidas y un 36% con personas que ya conocían, probablemente desde tiempo atrás, pero habían perdido contacto y se volvieron a reencontrar. Para el caso de Colombia hay un 47% de relaciones a través de la incubadora con personas no conocidas y un 32% con conocidos. Esto ya es, digamos, un proceso propiamente dinamizado por los usuarios. Y finalmente, una pregunta con respecto a qué tan beneficiados se sentían los usuarios al ser miembros de una incubadora. Para el caso de Uruguay hay un 48% de personas que manifiestan tener algún tipo de beneficio. Y para el caso colombiano, un 63%. ¿Cuál es ese tipo de beneficio que se plantea? En primer lugar tenemos la obtención de información con un 29%, seguido por un 11% de contactos, realizar un contacto, o un 8% lograr hacer difusión de algún tipo de información. Para el caso de Colombia tenemos un 28% de personas que se sienten beneficiadas con información, un 16% de contactos y un 19% de difusión. Para finalizar, vamos a hacer una breve presentación de las incubadoras, porque pues ustedes se preguntarán, listo, eso está muy bien en la diapositiva, pero no entiendo cómo funciona. Entonces, este es un caso, esta es la plataforma de Colombia. Como pueden observar ustedes, tenemos acá una imagen donde le dice a las personas, oiga, si usted ya llegó a esta plataforma y quiere encontrar a alguien de su especialidad o con un interés similar,
lo puede hacer a través de un buscador avanzado, donde puede buscar por palabra clave o por área del conocimiento o por localización geográfica. La persona hace clic acá y lo lanza directamente a un buscador, pero también tenemos una promoción para que las personas creen o conozcan cuál es el grupo destacado de la semana. Invitamos también a las personas a que lideren ellos mismos una red, la que ellos propongan, no la que nosotros definamos. Y de esa forma, pues, podrán observar ustedes, ha proliferado la creación de grupos. Y también la pregunta, ¿tiene algún viaje planeado a Colombia? Aproveche su visita al país para dar una conferencia sobre su actividad en el exterior y difunda su conocimiento. Estamos creando nuevos vínculos a través de los cuales circula conocimiento. Acá ustedes, entonces, los usuarios que llegan a la plataforma pueden registrarse. Al registrarse, pues deben llenar un perfil con unos datos básicos que nos han permitido extraer las estadísticas de las que hemos hablado hoy. Esos son algunos ejemplos de grupos. Hago, digamos que una aclaración importante: no todos los grupos funcionan a la maravilla. Hay unos grupos que funcionan bien, otros que en realidad son grupos que probablemente no van a prosperar. Un solo usuario, cero actividad, igual con los foros. Digamos que no pretendemos dar una imagen de que es una plataforma perfecta, es una plataforma que está en proceso. Algunas cosas funcionan, otras no funcionan, pero es interesante notar que en algunos casos hay grupos con 89 miembros, han publicado dentro de esos grupos foros. Las personas, digamos, acá podemos observar los grupos creados por ellos mismos: diseño e innovación, creatividad y TIC, medio ambiente y migración, estudios en el exterior, biotecnología ambiental, derecho, conflicto armado, neurociencias, ciencias de la tierra. Algunas veces cuando ustedes entran al grupo encuentran una discusión entre los miembros, otras veces pues no encuentran nada. Más abajo hay un muro. Eso es, digamos, algo de la actividad que ha ocurrido el día de hoy. Se han registrado 19 personas, algunos ponen fotos en su perfil, otros no. Alguna persona el día de hoy pues se ha vinculado a un grupo. En este caso César Augusto Díaz Rojas se vinculó al grupo de interdisciplinar que pretende abordar con enfoque sistémico las problemáticas y problemas alrededor de la sanidad animal en la línea de investigación de infecciosas y que tienen repercusión socioeconómica y en la salud pública. Eso es un ejemplo del tipo de interacciones que se crean a partir de acciones puntuales de los usuarios dentro de la plataforma, que sirve como sitio de convergencia. Otros publican grupos, hacen contactos con otros usuarios de interés, dejan comentarios o difunden información sobre temas que les parecen relevantes. Acá, por ejemplo, tenemos un usuario llamado Jorge Alberto que habla de un libro que le sirvió para entender un concepto de competencia, y en ese sentido, digamos que es una lógica digamos que organizada de relaciones sociales. Le dejo a Tania entonces la palabra y aprovecho para despedirme para las gracias. Muchas gracias. Ok, en 2 minutos le voy a mostrar. Esperen que me coloque esto por aquí. Lo que es la red Uruguay Encuentro. Ven que como forma es bastante similar a la red C Colombia. Bueno, esta es nuestra portada, estos son nuestros grupos. Les voy a mostrar cómo se ven los miembros, si la conexión nos ayuda. Bien, aquí tenemos los miembros. Bueno, cada uno puede armar su perfil, puede poner su foto. Vamos a ver, por ejemplo, cómo puede armar su perfil cada uno de los usuarios. Ya tenemos 405, son más que 400. Eso es bueno. Bueno, ven, pueden hacer sus publicaciones dentro de su perfil. Voy a ver si llego hasta el final para mostrarles el ejemplo de aquí. En información de perfil encontramos el nivel educativo, en este caso tiene un doctorado, y el área exacta donde se desempeña, y a su vez, más específico, los intereses investigativos. En este caso, alfabetización informacional. Además, este usuario creó este grupo que vemos aquí, que se llama Bibliotecas, Alfabetización y Aprendizajes Mediados, donde ha subido un montón de materiales y conferencias sobre ese tema. Lo otro que les quiero mostrar son los grupos. Bueno, aquí tenemos ejemplos: inmigración, biotecnología, estudios de género y diversidad sexual. Les voy a mostrar
un ejemplo más específico del grupo de alimentos, que es uno de mis preferidos por el nivel de debate enérgico que tienen sus usuarios, por decirlo de alguna forma. Bueno, aquí esta parte generalmente la llena Community Manager, en este caso con una oportunidad de una maestría en tecnología de alimentos. Y bueno, aquí estos son ejemplos de foros de discusión. Por ejemplo, uno de los que nosotros consideramos como con bastante repercusión tiene que ver con transgénicos. Y este ejemplo en particular, como lo que les decía, parte de una nota de prensa que nosotros publicamos, pero que a su vez los usuarios también han replicado en su práctica. Y bueno, después el debate. Cada uno plantea su opinión, suben enlaces de interés, suben sus publicaciones y eso es lo que en realidad esperamos, que autogestionen el sitio, que lo llenen de material y que se conozcan entre ustedes. Por último, lo más breve es, les voy a mostrar cómo... Perdón, el aire estaba matando mi garganta. Les voy a mostrar el buscador, cómo hacen para los usuarios encontrarse entre sí, que es uno de los objetivos también de Proyectos IDESAL. Bueno, desde lo más simple, el nombre. Les voy a mostrar algo más específico, que es, bueno, aquí tienen todas las áreas. Entonces, podemos encontrar a los investigadores docentes académicos X a través de palabras clave. Entonces, por ejemplo, ponemos alimentos. Ay, este teclado está en inglés. Ah, francés. Bueno, ejemplo, palabra clave alimentos, y aquí tenemos una búsqueda específica de todos esos resultados que está más relacionada a su área temática que a su nombre en específico, por si no se conoce. Bueno, nada, los invito, lo mismo que les dije hoy, los invito a registrarse, y la mejor forma de conocer estas plataformas, ya sea la de Colombia o la de Uruguay, es por dentro. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Tania, Alejandro y Alejandra. Entonces, como aprovechando la experiencia de piloto que se desarrolló en Colombia y en Uruguay, si tienen alguna pregunta específica sobre la misma, hagamos eso. Hola, amigo de Chile también. Tengo dos consultas. Primero, la incorporación de miembros a estas redes, ¿son públicos los datos después? Cuando una persona entra, ¿hasta qué nivel de conocimiento tiene cada uno de los perfiles? Pues las personas pueden decidir qué tantos datos dejan públicos. Digamos que la ventaja frente a lo que yo les hablaba antes del conflicto con los datos es que en este caso ellos deciden qué parte de su perfil es público y qué parte es privado, con cuánta información se registran, y se registran ellos mismos, es decir, no hacemos registros automáticos con sus correos electrónicos. Ellos tienen que registrarse. Exacto, es más, la información que vimos recién era porque yo estaba con mi sesión de Community Manager. Esa información del perfil es pública solo entre los usuarios, ¿no? Sí, ellos deciden si quieren que nadie la vea, que solo los usuarios registrados la vean, o que cualquiera persona la vea. Cada persona. O sea, cada persona se hace responsable por su casa. Y la otra pregunta es cómo logras hacer los links entre las comunidades. Eso me llamó la atención, porque en el caso chileno nos cuesta mucho cuando una persona pertenece a una comunidad científica o a una universidad, hacer el link después con otra. ¿Invitas a las universidades a participar de esto o vas uno a uno? ¿Cómo lo haces eso? Pues sí, en realidad es eso, es mucho tiempo, simpatía y mucho tiempo al teléfono que llamar a las universidades. Digamos que desde nuestro caso, cuando les explicamos lo que es la incubadora y ven algunas de las cosas que ya hemos hecho, les interesa lo suficiente como para querer ayudarnos. Cuando saben que es una donación de tiempo por ambos lados, también les interesa. Y yo he notado que es mucho más sencillo tratar de encontrar justo como más que los grandes directores de la comunidad académica, por ejemplo, un profesor que sea homólogo al que tú estás intentando contactar. Cuando están en el mismo nivel, ellos ven cuál es la manera en la cual podrían trabajar juntos. Entonces, de ahí, usualmente ellos hacen ascender la solicitud ante sus jefes y ya hacen toda la parte como burocrática. Ese sería mi consejo. Y una última consulta, ¿cómo puedes medir después el impacto que tiene, cómo siguen estos contactos? ¿Hay alguna forma de medir o se juntan y ahí perdiste el vínculo?
Pues hemos hecho varias cosas. Hicimos una encuesta a fin de año con todas las conferencias preguntándoles qué links se habían hecho, para qué les habían servido, ¿no? Pero sí es cierto que hay muchas conexiones fuera de las conferencias que tampoco vemos. Por ejemplo, hay alguien que en el perfil le pone a otra persona, veo que trabajas en, no sé, fertilizantes orgánicos. No sé. Yo también, escríbeme a este correo y miramos cómo trabajan juntos. Entonces digamos que ese tipo de cosas no las podemos contar, pero las vemos como una evidencia de que los contactos están pasando. Entonces digamos que para eso fue lo que Alejandro mencionó, para eso se hizo la encuesta, para saber cómo iba. Pero tratamos de acercarnos a las personas que por lo menos han hecho esas conferencias, que nos han donado ese tiempo. Pues yo trato de mantenerlos, no sé cómo decirlo, en colombiano sería como consentidos. Trato de que sepan que siempre estamos con ellos, que los vamos a seguir ayudando, porque eso también nos ayuda a nosotros. Entonces eso es lo que hemos hecho. Algunos han seguido, hubo grupos en la red en Colombia que surgieron después de estas conferencias, gente que se reconectó. Por ejemplo, había dos profesores que uno era, estudiaron juntos, pero uno se fue para Francia y el otro terminó aquí siendo el decano de esa carrera. Entonces se dio como, yo lo conozco a usted, a mí sí me parecía conocido su nombre, y de ahí se reconectaron. Entonces digamos que hacemos un poco de seguimiento, pero no podría dar una estadística exacta de cuántos contactos siguen, porque digamos que la interacción desborda la incubadora, y yo creo que afortunadamente la desborda, porque si no sería un espacio muy pequeño. Gracias. Soy Gabriela Tejada de la Escuela Politécnica Federal de Lausanne y tengo varias preguntas con respecto a toda la estrategia y la gestión antes de la creación de estas plataformas. Y hablaron de una diferencia a nivel proporcional importante con respecto a, una vez que identificaron a los uruguayos y a los colombianos, hay unos que se vincularon y otros que no se vincularon. Y hay una diferencia importante que tuvo más éxito para Uruguay que para Colombia. Me gustaría saber, pues, cuál puede ser la razón ahí. Esa es la primera cosa. La segunda es, de los que sí se decidieron vincular, si ustedes se interesaron por saber en qué sector están activos, o sea, de su perfil concreto. Según entendí, pero no lo tengo totalmente claro, ¿ustedes están interesados por los que tienen un perfil académico y científico solamente, o también los que están trabajando en la industria privada? Entonces aquí quiero pensar, pero no sé, los dejo a ustedes que respondan, ¿cuál es el perfil de los que más se interesaron en vincularse? Porque aquí ya estamos pasando de la parte diaspórica a la parte impacto en el desarrollo. ¿Quiénes son los que más se interesaron? El perfil de los que más se interesaron en vincularse. Esa sería la segunda cosa. ¿De qué sector? Si no hay una diferencia entre sector académico y personas que trabajan en el sector privado, ¿de qué áreas científicas son los que más se interesaron? Y la tercera cosa es esto que están haciendo, que me parece bárbaro. ¿Quién lo va a continuar? Porque el proyecto Sidesal ahora termina y tú dices, los consiento y vamos a estar siempre aquí para ustedes. ¿Quién financia esto? ¿Quién va a coger la plataforma? ¿Quién va a pagar que haya gente que la siga gestionando? Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo contesto entonces la segunda pregunta, luego les doy la palabra a las community manager. Bueno, hiciste varias preguntas. La segunda tiene que ver con el perfil más preciso de quienes se vincularon, si eran académicos o eran del sector, alguien productivo, si entendí bien. Obviamente nosotros hicimos ese análisis. No lo incluimos en la presentación porque no arrojó, digamos, muchos datos particulares más allá de que podríamos decir que para las dos incubadoras coincide que hay una alta población de biólogos estudiando en Estados Unidos. Más allá de eso, no hay un patrón claro. Para el caso de Uruguay, hay cerca de un promedio en los 11 países con mayor porcentaje de concentración de los migrantes. Para el caso de Uruguay tendríamos cerca de 20 tipos de especialidades diferentes por país. Para el caso de Colombia hay 36, variadas, sin ningún tipo de patrón. Si quisiéramos en este instante ver, por ejemplo, qué tipo de perfiles tendríamos en un área en particular,
esta información está abierta a quien quiera. Solamente es ingresar a la parte del buscador, digamos, incluir acá, quiero saber matemáticas, y darle buscar. Y ahí pues vas a encontrar el listado general con la localización geográfica y el nivel educativo de las personas que están registradas. Para este caso tenemos 333 personas en el mundo en este sector, y se puede hacer lo mismo con cada uno de ellos. Si en algún momento llegara a llamar la atención a alguno, pues se puede ingresar al perfil y tener más información de su usuario, incluso poder enviarle un mensaje si el usuario así lo quiso inicialmente. En este caso, esta persona está en Estados Unidos y tiene un doctorado, que es la primera que nos aparece en la lista. Para el caso de Colombia, entonces, la estrategia planteó la vinculación de un concepto que puede ser un poco difícil de aprender, que es los altamente calificados. Nosotros, por ese concepto, entendíamos personas con educación terciaria. Se construyó una base de datos que incluía a un alto número, 50% de personas con pregrado que estaban en el exterior, pero no todos, digamos que se sintieron atraídos al tema de la incubadora. En realidad el porcentaje de personas con pregrado es muy bajito. El 90% para el caso de Colombia es personas que tienen un nivel de posgrado. No sé si con respecto entonces al futuro del proyecto, digamos que este proyecto nació con la idea de devolver los resultados a la comunidad que pueda estar interesada en los países de origen. Para eso entonces se ha venido haciendo un trabajo de gestión que es parte también de las actividades que se hacen, porque apunta a la sostenibilidad del proyecto, con diferentes instituciones en el lugar de origen. En el caso de Colombia se ha venido avanzando a través de la OIM, que ha hecho un papel fundamental, y el Ministerio de Relaciones Exteriores, con diferentes actores como ASCUN, que reúne universidades en el lugar de origen, con Colciencias, y se va avanzando en ese escenario. Recuerden que estas incubadoras son relativamente jóvenes, tienen 6 meses de haber sido creadas. Ya hay unas reuniones programadas en Colombia para mirar ese tema, y se está trabajando. El proyecto CIDESAL pues ha garantizado la permanencia de esas incubadoras por todo este año, y es un tiempo que tenemos para seguir avanzando. No obstante, el sostenimiento de esas plataformas es muy económico. Obviamente, asimismo, se pueden ver algunos resultados, es decir, en la medida en que se invierta más dinero, pueden verse mejores resultados porque se va a contar con mayor recurso humano, pero con lo básico no hemos hecho desarrollo tecnológico. Usamos que es lo que desgasta más los proyectos. Cuando se piensa en proyectos de ese tipo, usualmente de manera instintiva se tiende a pensar hay que desarrollar un sitio web 2.0, y eso puede tomar 4 años si se hace con una empresa, digamos, local, que no tenga mucho, además de un montón de riesgos y de dinero. Nosotros hicimos un montaje muy rápido, en cuestión de un mes, con unas herramientas prediseñadas que se pueden adaptar a las necesidades, y es muy barato. Una plataforma, para darte una idea de eso, puede costar, no sé, unos $25 al mes, más lo que haya que invertir en un community manager. Es un costo muy bajo, lo cual facilita en cierta forma la posibilidad de sostenerlo. No todo el trabajo se hace por el community manager. Como vieron, es un escenario de encuentro donde los usuarios se apropian y pueden construir esas dinámicas. Hola, no, solo un detalle en relación a la primera pregunta que vos mencionabas, en qué se basa esa diferencia entre el total de uruguayos en el exterior y los registrados. En realidad es como decía él, no todos están interesados en la plataforma, pero también es parte de la tarea del community manager insistir, por ejemplo, a través de mail o hacerle llegar esas novedades a esos uruguayos que aún no se han registrado, porque el ideal de estas plataformas es que todos los expatriados altamente calificados o calificados se registran. O sea, se continúa trabajando a la par con los usuarios y con esos uruguayos identificados en las bases de datos de forma paralela. ¿Y la diferencia entre uruguayos y colombianos? Eso es a lo que me refería más. La proporción entre uruguayos
¿Tuvo más éxito fueron la dentro, estrategia para vincular uruguayos que colombianos a nivel proporcional? Y ustedes se preguntaron por qué. Una de las razones puede ser que el perfil de los uruguayos es que la edad es mayor. Ellos... Era sobre esta primera pregunta, gracias Jean-Baptiste, que estabas contestando. Yo me refería más en relación a la comparación entre los dos países, y se ve que hubo más vinculación, se tuvo más éxito esta estrategia de vinculación para Uruguay. Entonces la pregunta ahí era si ustedes intentaron preguntarse cuál pudo haber sido la razón. Así, sin tener mucho conocimiento, se me ocurrió que podría ser por ver el perfil que ustedes mostraron a nivel de la edad, que los uruguayos, la muestra que ustedes tienen sobre los uruguayos, la edad es mayor. Entonces quizá hay algo que tiene que ver con eso. Bueno, hay otro aspecto que también puede, desde mi punto de vista, puede influir, tiene que ver con el tema de las características de la base de datos. Digamos, la base de datos de Uruguay es una base de datos relativamente pequeña si se compara con la colombiana. Ellos tuvieron en ese sentido la posibilidad de trabajar de manera mucho más detallada en algunos perfiles que fueron, en realidad fue una base de datos más grande la que ellos consiguieron, y fueron depurando, no todos quedaron en una base de datos final. Esa es una de las ventajas desde mi punto de vista, que pudo haber contribuido, digamos, a tener unos datos de mayor calidad en cuanto a correos electrónicos o datos actualizados, lo que se complica un poco más al tener una base de datos de miles de personas. Entonces, quería hacer una posición. No, sí, tranquilo. Quería hacer alguna precisión con respecto a la estrategia de Red Uruguay Encuentro. En realidad, Red Uruguay Encuentro es una pieza de un rompecabezas de vinculación, donde la base de datos es un elemento sustantivo y la plataforma es una herramienta de encuentro. Entonces la estrategia de búsqueda de personas está muy orientada a transformarla en herramienta de cooperación. Primer punto. Segundo punto es que Uruguay tiene desde 2005 una estrategia de vinculación a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que ha creado 48 consejos consultivos en el mundo que agrupan a diferentes personas, donde se integran también los calificados. Y una difusión de la información fue a través de los consejos consultivos. Hemos tenido también teleconferencias con los consejos consultivos que permitieron difundir la iniciativa. El otro factor diferencial quizás, yo no comparo, porque no me interesa comparar, porque son herramientas quizás diferentes en su objetivo. El otro elemento es que hemos tenido un contacto a través del servicio consular, el servicio diplomático, para hacer llegar a los usuarios de cada país a través de las vías oficiales la información. Y entonces ahí es que tenemos gente instalada de hace muchos años en esos países que se han registrado en los servicios consulares. Esto permite también tener un público más senior, quizás, que estudiantes que normalmente no se registran en los servicios consulares. Y lo otro es que en la estrategia de difusión nosotros ponemos mucho el acento en ofrecerles algo. Y esta oferta no está en el sentido solo de la vinculación por si vuelven, sino ofrecer empleos. Tenemos semanalmente una selección de trabajos calificados que aparecen en la página, que ahí no hubo tiempo de detallarlos, pero que a mí me parece que es un elemento sustantivo, porque si alguien quiere vincularse, tiene una posibilidad de ver si el perfil suyo se adapta a la oferta laboral que aparece en la página. Y por otra parte, el elemento que no es menor es la presencia de un boletín informativo que elabora Tania cada 2 semanas, que cada vez que ese boletín informativo fue difundido, recibimos 10 a 15 nuevas suscripciones en el boletín. Sí, quisiera hacer otra precisión relacionado al número de usuarios y la difusión. Si se acuerdan, cuando estaba hablando de la base de datos, una de las cosas importantes a destacar de la base de datos de Uruguay es que, si se acuerdan de las fuentes que mencioné, tanto de la ANI como PDCIVA como de la UNESCO, esa base está actualizada y son personas que ya están vinculadas al país de alguna forma u otra. Por ejemplo, en Uruguay existe algo que se llama CBUI,
que es una forma a través del Sistema Nacional de Investigadores, que los uruguayos en el exterior pueden registrarse. Entonces son personas que de alguna forma están vinculados o atrapados en el país a través del CDUI. Entonces son personas que ya por sí están interesados en participar en el país de una forma u otra, y entonces un poco esta herramienta, nosotros lo que hicimos fue la difusión a esas personas que están ya vinculados a través de algún sistema, tanto sea de la UDELAR o de la UNESCO o de la ANI, y apuntar hacia ellos también que ya tienen la motivación. Entonces era una forma de concretar esa motivación, de vincularse a través de la plataforma. Felicito a los del proyecto que han hecho la aplicación de esta incubadora y de las páginas web que están vinculando a un número importante de uruguayos y colombianos. Me parece que es muy interesante. Perú no participa en esta red y vamos a aprender mucho para aplicar. Como lo han dicho ustedes, no es muy costoso y además podemos aplicarlo a una experiencia que les quería comentar, porque podría servir también a ustedes, de una experiencia de Perú que ya tiene más de 20 años, cuando se inició el tema de la vinculación con la diáspora. Se empezó a discutir esto en los 90. A inicio de los 90 nace una iniciativa particular de un científico, pero que a los pocos años de haberla mantenido, y la ha mantenido de manera persistente por 20 años o 22 años ya, rápidamente ha conseguido el apoyo de los organismos oficiales, de CONCITEC, pero no un apoyo líder como por ejemplo podría ser en organizar o ponerse sino el apoyo mediante una subvención que les ayuda a hacer lo que ellos están haciendo. Se trata de los encuentros científicos internacionales, que lo dirige el profesor y el doctor Modesto Montoya. Iniciativa personal de él, pero que ha vinculado a todas las instituciones, las universidades, las instituciones de investigación, los ha congregado y todos quieren participar en este evento que se realiza 2 veces al año y tiene como objetivo vincular a los científicos peruanos en el exterior mediante 2 grandes conferencias que se hacen en las fechas en las cuales los científicos que están en el norte tienen vacaciones y normalmente tienen interés en venir para Navidad, Año Nuevo. Entonces una fecha es 1, 2 y 3 de enero y la otra fecha es después de las fiestas nacionales de independencia, que son el 1, 2 y 3 de agosto. Entonces ya son fechas establecidas. Hay competencias para ganar la sede de las universidades y los institutos. Se participa, hay aportes de las diferentes instituciones y entonces llegan los científicos peruanos del extranjero porque, como se ha dicho, llegan para visitar o hacer alguna gestión, llegan para descansar, ver a sus familiares y también llegan a dar conferencias y a vincularse con científicos peruanos. Entonces se organiza en varios días conferencias en varios temas y también hay invitados especiales que son los, digamos, científicos líderes que tienen conferencias plenarias y luego conferencias que son, digamos, a la oferta de los científicos y se vincula a los jóvenes y a los seniors. Esto nosotros ahora que estoy viendo esta experiencia creo que le vamos a dar más importancia para ayudarlos a que puedan introducir el concepto de la incubadora, aunque ellos ya han avanzado bastante, pero creo que esto los va a ayudar bastante. Y a ustedes sugiero que consideren la posibilidad de promover fechas que son importantes para el país, porque eso tiene una ventaja particular. En este momento ya en el Perú las regiones se entran en competencia para tener la sede de esos encuentros, porque congregan a miles de personas, son mucha gente, sobre todo los jóvenes investigadores se vinculan, los peruanos, con jóvenes investigadores que están haciendo doctorado y con investigadores senior que también vienen. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Olivera,
Soy investigador y he abierto uno de los temas de interés en la Red de Encuentro Uruguay, que se llama Immigration. Estoy trabajando el tema de la inmigración y quería consultarle justamente, entiendo que es una herramienta potente y que puede ser de vinculación de uruguayos, colombianos, argentinos del exterior con el país, pero también me da la sensación que es una herramienta que puede llegar a ser mucho más poderosa. Quiero decir, si bien Martín y Fernando hoy lo comentaron, por ejemplo, la crisis de Europa, y particularmente en España, lo que ha producido es un éxodo de españoles importantes. Ya han salido más de 1.800.000 españoles de España. Es cierto que han ido a Alemania, que Europa es uno de los primeros destinos, pero también se sabe que están llegando a Latinoamérica. Solamente en el Instituto Nacional de Estadísticas del Uruguay, Adela me corregirá, parece que en el 2010-2011 han entrado a España, a Uruguay solamente en un año casi 800 personas. Es decir, es una cifra insignificativa dentro del Uruguay, pero si tenemos en cuenta que desde el 2005 al 2010 entraron casi 1.000 personas en Uruguay, en un año, a diferencia de 4, casi tenemos la misma proporción de gente. De todas maneras, sería interesante saber también si es así, hacer un estudio explorativo, y si es así que los españoles evidentemente están llegando a Latinoamérica de la manera, porque además son un perfil de españoles calificados de 25 o 35 años, más o menos lo que se sugiere, estarían llegando a Brasil, Argentina y Uruguay. ¿Puede ser también esta plataforma una forma de vinculación de estos perfiles españoles calificados que están llegando al Uruguay y pueden ser una fuente importante de recursos para el Uruguay, para Argentina o para Colombia, que también se puede aprovechar? Es decir, alguna manera de vincular ese conocimiento o esos perfiles calificados y que el país los pueda recuperar y saber a dónde están llegando y en qué lugares o en qué sectores se pueden aprovechar. Y una segunda consulta, entiendo también que si bien es una plataforma de vinculación de los perfiles profesionales calificados del exterior con el país, se habían pensado también, porque ustedes aquí están proponiendo un lugar de conocimiento, ¿no? Y de intercambio de conocimiento. Por lo tanto, aquí también sería interesante, por ejemplo, estoy pensando en conocimientos transversales en estas 3 plataformas. Quiero decir, si se abre una discusión, por ejemplo, de inmigración, como en mi caso en la plataforma de Uruguay, sería interesante también saber si hay gente trabajando, por ejemplo, en Argentina o en Colombia y que pueda aportar también a esa discusión. Es decir, que esa plataforma también, no sé si se puede hacer o buscar la manera, pero que ese lugar de conocimiento sea además más amplio que solamente a un país. Podría ser una experiencia interesante de juntar justamente este conocimiento que se está dando, por lo menos parecen plataformas separadas, en una plataforma también conjunta. No lo sé si lo habían pensado, es una pregunta. Gracias. Bueno, ahí creo que hay 2 temas. El primero, se puede incluir a extranjeros que llegan al lugar de origen de la incubadora. No hay, digamos, nada que lo impida. Cada país, de acuerdo a la estrategia que ha trazado, podrá definir si es conveniente o no conveniente, si demanda en algún momento redefinir los objetivos de la estrategia o no. Pero no hay una respuesta de sí o no, eso depende de cada caso, porque, como les comenté, no pretendemos dar como un esquema, una fórmula exacta, es simplemente una experiencia que cada país puede adaptar a sus propias necesidades. Entonces, eventualmente podría ser perfecto para algún país que considere que es estratégico para su propio tema. Con respecto al la segunda pregunta sobre la creación de una red de redes regional de altamente calificados, también es viable. Digamos que en esta primera etapa de lo que se trató era de iniciar por la configuración de ese primer nivel, que probablemente permitiría ir a un segundo, que podría ser viable, pero no fue considerado dentro de los objetivos de este proyecto piloto. Solamente llegamos a la construcción de una incubadora de personas con una misma identidad nacional ligadas a su lugar de origen. Bueno, muchas gracias. Entonces ahora la idea es que Jorge García y Bill Turner nos acompañen en la siguiente par de ponencias sobre el 1 por 1, ¿cierto? Entonces, por favor.
exposición, debido a que las productoras se tienen que ir, va a ser en el restaurante, entonces nos podemos ir y nos la llevamos para allá. No, tenemos que hacer rápido la cuestión, entonces pues, bueno, vamos a hablar de uno por uno, una herramienta para encontrar gente con la ayuda de Google. Uno por uno, bueno, las diapos están en inglés, para por si hay alguien que prefiere concentrarse en la lectura. Es una aplicación del procesamiento del lenguaje natural, que es una rama de la inteligencia artificial a la sociología de la migración. Nuestro punto de partida podría haber sido la gráfica donde Alejandro puso a lo que en México se llama ¿Dónde está Wall-E? Perdón, no dije que represento al Centre National de la Recherche Scientifique Française y al IMSI, y soy Jorge García Flores. Jean-Baptiste me distrajo con su amenaza de irnos temprano. Bueno, podríamos haber empezado con el gráfico de ¿Dónde está Wall-E? Que creo que en Colombia se llama ¿Dónde está Javier? Sí. Y pues bueno, el gran problema antes de movilizar a la diáspora era encontrarla. Y pues nosotros nos planteábamos este tipo de preguntas. No sé, por ejemplo, entre los autores argentinos o uruguayos que publicaron en 2011, ¿cuántos viven afuera y cuántos han salido a formarse afuera, al extranjero? Las fuentes tradicionales que hemos visto esta tarde son, bueno, los censos, las encuestas demográficas, o ir a contactar a la gente y a preguntarle cosas, a preguntarle dónde vive, qué hace, etc. Nosotros tomamos el paradigma de que el web, el internet, puede ser una fuente alternativa de datos, a lo mejor más rápida que los datos de la realidad, un poco inspirados en el experimento que hizo Google con Google Flu, en donde en base a las consultas que hacen los usuarios sobre la gripe, Google va graficando cómo se esparce la gripe en el mundo, y esa curva de Google coincide con la curva que dan los institutos de salud 2-3 semanas después. Entonces es lo que llamamos reality mining, es decir, pues sí, la realidad del internet puede reflejar y sus tendencias pueden coincidir con la realidad del terreno. Bueno, empezamos esto haciendo búsquedas de Google a mano, lo que en inglés se llama Web People Search, es decir, tomábamos fuentes bibliográficas, nos concentramos en una población científica que, como dijo Lucas hoy en la mañana, es una población muy visible. Los científicos exponen sus currículums, exponen sus publicaciones y están en Google. A partir de ahí extraíamos las fichas bibliográficas para que un sociólogo, sospechosamente parecido a Jean-Baptiste, consultara en internet los nombres de los investigadores y los clasificara entre locales y móviles. Para efectos de este experimento consideramos a los móviles aquellos que se han ido más de un año al extranjero y o se quedaron allá o regresaron, pero esto no implica ninguna proposición ni defensa de una posición sociológica, es simplemente una variable para nuestro experimento. Estos son el tipo de evidencias de movilidad que buscamos, una página personal en donde alguien escribe como parte de su descripción que antes de venir a Francia se formó en Colombia. Nosotros le llamamos a esto un rastro de movilidad, y los hay de muchos tipos, están en LinkedIn, están en las páginas personales, están en los currículums y a veces en documentos muy exóticos como documentos de genealogía o como documentos legales. Entonces nosotros intentamos automatizar esta tarea con una máquina a la que denominamos uno por uno. Esta máquina recibe los registros bibliográficos de una base de datos de publicaciones, recombina la información del registro para mandarla a Google y procesa los resultados de Google para clasificar a las personas en locales y en móviles. Y el sociólogo está detrás validando la información del sistema. Para dar un ejemplo de lo que hacemos, cuando ustedes consultan Michael Jackson en Google, pues obtienen al cantante. Si nosotros estamos interesados en el experto en ingeniería de requerimientos, que también se llama Michael Jackson, pues vamos a tener que combinar la información de su ficha bibliográfica para llegar a encontrar la buena palabra clave, el buen keyword. De manera que si hacemos Michael Jackson Requirements Engineering, excluimos
los resultados del cantante y obtenemos efectivamente al experto en ingeniería de requerimientos. Y la parte teórica de esto es que en las consultas siempre va a haber una parte fija, que va a ser el nombre del investigador, y una parte variable que vamos a recombinar para consultar, para, digamos, hacer consultas masivas en Google. Y no las va a hacer un humano, las va a hacer una máquina. Esa es nuestra hipótesis, que refinando las consultas que consisten en el nombre de la persona, podemos encontrar a la diáspora, encontrar a aquellos que han tenido una movilidad geográfica y profesional. Tengo 10 minutos. Gracias. Este es 1 por 1, está libremente accesible, hay que registrarse. Si quieren, en el restaurante les cuento el proceso técnico. Basta saber que es una máquina de inteligencia artificial capaz de producir consultas, de reconocer nombres de origen hispánico, latinoamericano, de otro tipo de nombres, de reconocer ciertas características semánticas en los resultados de Google, como la existencia de un país, de una organización, de una institución, de verbos biográficos de movilidad, de verbos biográficos de origen, y que al final, gracias a un clasificador estadístico, clasifica tanto resultados de Google como personas. Vamos a ver nada más las entradas y las salidas. Esta es la entrada, un archivo Excel con un archivo CSV con 4 columnas: nombre, temas, organizaciones y lugares. Básicamente son las 4 informaciones que uno puede extraer de una ficha bibliográfica, pero como hicimos un poco con un experimento en curso con Lucas, también se pueden extraer de una patente y de muchas otras fuentes. A partir de ahí, el sistema produce las consultas. Si se fijan, bueno, estas son las partes íntimas del sistema de 1 por 1, pero está ahí Jorge B. Aquino, Buenos Aires. A ver, voy a agarrar mi micrófono y a desplazarme. Aquí está Jorge Aquino, Buenos Aires, que es el lugar geográfico. Jorge Aquino, Gene Transfer, que es un concepto del título del artículo. Y aquí está Jorge B. Aquino, School of Medicine. Y por cada una de estas consultas Google, el sistema está recuperando 20 resultados. O sea que eso nos hace un total de entre 20 y 40 consultas por persona, con entre 400 y 800 resultados por procesar. Al final, el resultado del sistema es esto, es decir, tenemos, por un lado, el sistema permite llevar a cabo la tarea en 2 tiempos. Si uno quiere realizarla semiautomáticamente, el sistema reserva los 5 resultados más significativos para que el sociólogo le atribuya un valor móvil o local. Y sin embargo da un estatus probable, que es producto de la clasificación automática. Entonces esta es la información de origen, y estos son los resultados, le llamamos el top 5, los 5 mejores resultados que el sistema, después de un análisis semántico, consideró más significativos. Para evaluar esto que hicimos, bueno, tomamos 50 investigadores, 25 locales, 25 móviles, y primero tomamos un sociólogo que los anotara a mano los 50 a partir de los 5 mejores resultados del sistema. Y este sociólogo obtuvo 88% de exactitud en sus respuestas, o sea, en 88% de los casos atribuyó la categoría adecuada. Y en la parte automática, cuando el sistema atribuye él mismo la categoría, el sistema obtuvo un 78% de exactitud. Es decir, que hubo un margen de 10% entre una anotación semiautomática y una anotación automática. La segunda evaluación fue con 30 investigadores, 15 móviles, 15 locales, y aquí hubo 6 evaluadores. Muchas gracias a los que están por aquí que nos ayudaron a evaluar el sistema. Cada uno tenía que evaluar un grupo de 10, cada par, y no solo medimos el promedio de exactitud de la respuesta, sino también el nivel de acuerdo entre los anotadores, lo que se le llama una capa. Y el porcentaje de exactitud fue de 77%, el promedio de personas que encontraron los 6 investigadores, y el nivel de acuerdo fue de moderado a alto, 60%. Donde más disputa había en los locales, porque a veces ciertos anotadores consideraban que los 5 resultados que daba 1 por 1 no eran suficientes para considerar a alguien local, y otros anotadores consideraban que sí, que iban a confiar en el sistema, y si en los 5 mejores resultados no había ninguna referencia al extranjero, la persona era considerada local. Ahí está la dirección de 1 por 1, pueden acceder a ella. El código fuente es libre, es una aplicación open source, o sea que
cualquier informático puede entrar a hacerle cambios. Están las publicaciones que hicimos en estos 3 años, algunas. Y bueno, ¿para dónde iríamos desde aquí? Pues hay varias posibilidades. La primera es llenar las bases de datos en sí, ir a los documentos fuente y extraer el nombre de la persona, extraer su edad, extraer su sexo, extraer automáticamente los datos que constituyen las bases de datos que vimos esta mañana. Podríamos también quitar el nombre, poner una disciplina y una geografía y que uno por uno nos traiga los nombres. Ahorita eso ya sería factible. Podríamos ya empezar a tratar, ahorita lo más que hemos tratado son bases de datos de 3.000 personas, que toma más o menos una semana. Y a partir de ahí podríamos ya empezar a comparar las curvas que nos da uno por uno con las curvas de la realidad. Ya hay un experimento hecho por Eric, un becario chino que tenía Jean-Baptiste, que en efecto, con una base de datos de 500 uruguayos, tanto los países a los que migraban como la proporción coincidía con los datos de la realidad, con los datos de la OCDE. Y también agregar similaridad entre resultados de Google y mejorar la parte de la homonimia, porque donde uno por uno tiene más problemas cuando el investigador se llama Mario García y hay miles de resultados a ese respecto. Y creo que estoy en tiempo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Entonces ahora, Bill, por favor. Sí, una observación del software de uno por uno, Jorge y Bill. En Uruguay nosotros partimos hoy la presentación de 549 uruguayos calificados en el exterior. Y quisiera decir que eso no incluye lo que presentamos hoy en análisis, la búsqueda que ellos hicieron, nos dieron apoyo en la búsqueda de más uruguayos en el exterior calificados. Y como resultado de esa búsqueda que ellos nos hicieron, tenemos 300 más. O sea que queremos de ahí a partir, ¿cuánto? Claro, en 2 días. Entonces, en 2 días subiríamos de 549 a tener 850 uruguayos en el exterior en la base de datos actualizados y con todos los campos llenos. Así que en ese sentido fue una colaboración bastante importante para nosotros. Es que vi alguien que se inscribió en la red de los uruguayos, está también en la base de datos de uno por uno. Y fue muy interesante, Federico Harte, porque o sea, lo vi en la base de datos de la red y nosotros lo encontramos por otro lado con uno por uno. Lo cual implica que en efecto ambas sí, son perspectivas complementarias. Ya le dejo el micrófono a mi jefe. Okay. Yeah. So I'm the other engineer presenting this afternoon. I've worked much longer with Jean-Baptiste than York has, but I guess we've worked together for about 5 to 10 years. When you probably know that engineers, to do things, they need very simple questions, and it took me a while I didn't quite understand exactly what Jean-Baptiste was talking about. He said, how do you connect with people? And why you try and get to know them. So for me, trying to get to know them means you have to have some type of material thing embedded in the world which you can use to get to know them. So it took me a while to understand that what Jean-Baptiste was saying is that if an engineer took seriously the problem of getting to know people to connect with them, then he could use the web as a resource to get into the problem. So that was the starting point for Uniperuno. We have a very simple question: how do you connect with people? And for an engineer, we have an answer, which he showed how he is working with it. You use the web to identify information to connect with people.
The third problem that we had to coordinate our activities was the problem that engineers like working amongst themselves and getting solutions on their own, but then they have to put the results into the real world. And putting results into the real world means working with users. And that always is a problem for an engineer, because he has to explain to somebody how to make use of the results that he is getting. In the CEDASAT project, we've had a very good interlocutor, who is Alexandro, because Alexandro has, with the concept that he was developing with respect to these platforms, to the incubator platforms, he talked directly to us as engineers, because we were able to understand that by looking at elements on the web, which we are interested in, we would be able to help him build a platform, and he could sell the platform. And we would just have to make the tools to help improve the platform. So that's what we've been doing. We've been working around the program that Alexandro has put up. He's got a program which, as I understand it, he explained it, but as I understand it as an engineer, he says what we need to do with the CEDASAT incubators, we have to find people, we have to profile their skills and interests, we have to get them involved, we have to get networking with others, and we have to maintain the infrastructure over time. So translating that into engineering language, that means you need Uno per Uno, which he just presented. You need automatically extracting information. You need to automatically extract the information from the web. You need natural language processing. You need graph analysis. This is great. This is exactly what we're looking for. We're off and we're running. We've got all we need. We've got a user who understands what we're going to be doing for them, and we should be able to make tools. The big problem is, though, that what we wanted to do was to build what is called, in our language, a vertical browser. A vertical browser is a subject-dedicated type of browser that works for a community. We wanted it to work for, as Jörg said in his presentation, we wanted to work for the sociological community, and consequently, we said, okay, we'll go into that. And then people said, but what do you want to build a vertical browser for? You've got Google. Why are you going to do something which you can do with Google? Well, I'm here to tell you that you can't do what we do with Google. Why? Look, this is what we've done over the last 3 years to help you study migration. Okay? We have built up multilingual databases of world cities. We built up with lots and lots of records, as you can see in the statistics. We built up city lists. We built up country lists. We built up university lists. We built up research center lists. We built up world lists. All that for you. I mean, I don't think Google would do it, but we have to do that. We have to do that if we're going to be able to understand how people are interacting between different institutions. A machine, in order to understand exactly what is involved, has to know the institutions. So we have to give them the material, and consequently, Consequently, we get into we need the institutions, we need the geographical information, and we need the cognitive elements. When we get that information, we should do better than Google. Okay, we should do better than Google, and this is where the top 5 comes in. Using all these resources with good algorithms means that we should be able to help you get the information you need much faster than Google can help you. Okay, so this is what we've been proving over the last few months with 2.5% of the information that Google produces. Giving his filtering techniques, we filter down, we reduce the entire Google data set that Google sends us in response to his 20 questions per person. We reduce that down, and we only present you with 2.5% of the material that Google has presented. And that's in the top 5. The top 5 represents roughly 2.5% of all the information which is available. And
As Jörg said, we find a lot of the important information in that. We find up to 80% of the information. But we found that 80% using technical criteria, okay? We use technical criteria, which means yes and no. And of course, as a sociologist or a social scientist, you don't work in a yes and no world. Engineers work in a yes and no world, but sociologists don't work in a yes and no world. They work with incomplete data, they work with misunderstanding. So we did a user satisfaction study with a real sociologist. And we got the 80% figure. We got the 80% because we combine what is the 194 with the, and we add it to the 57, and we're saying that we're producing for the 2.5% data file we're getting 80% of the results. But the sociologist says to us, okay, you're getting in 65% of the cases valid information which I can use, but I can't find in the information you say which is valid, I can't find 19%, I can't find relevant information in 19% of it. So we've got to do better. We've got to do better. We're trying to learn how to work better with sociologists to lower the 19% and increase the 75 to the technical figure that we've got in our papers, the 80% figure that we should have. But this of course, is that we're working in the uncertain world of social analysis, which means, of course, that we don't really get the same percentages. In terms of the time, which is the second criteria, what did I do? Okay, I'm sorry, I moved the. Okay, let's got it. I won't touch it. In terms of the time that we take to do the data analysis, if you look on the left side of this diagram over toward that side, that's the Google area. That's when Uniperuno isn't performing well and doesn't give you the good results. It's a Google area. And when you get Google type results, it takes an awful lot more time to get good results than when you're doing well and when Uniperuno is doing well and produces direct access, for example, to the national CV database, which is a wonderful resource for anybody who is like us looking for information through the web. So that shows that when Uniperuno is working well, and he will make it work as better and better. As Uniperuno is working well, we get good results much faster than it takes 2 minutes to fill out a profile. And this is the second point then that we're talking about. This is back to our schema here. Alessandro is doing profiling. He's inviting people to come up and profile. I know because of Dana Di Minescu that there's an economy of profiling, which is a very lucrative business. But I didn't realize it was a lucrative business until I read Dana's paper on profiling. Profiling means that people don't know how to present themselves on the web. They don't know how to do it. If you ask a person how he should present himself to make the contacts that he wants to make on the web, then most of them will come up with a lousy profile, at least on the first try. So what you want to do is you want to have a system which will help them profile themselves, which will build up automatically profiles and show them profiles, show different ways of presenting themselves to others. That's the secret of success in the economy of profiling. So you want to do that type of thing, and this is what we're doing. We're using the Citacel coding table for doing that. We've got the areas. We're downloading information according to the 6 scientific areas which are of interest to the Citacel team. And we're building up a profile from these areas, looking at the information that Lucas showed before, looking at current position, looking at countries, and so on. In other words, we're extracting out of a steady flow of data exactly the same information that for which we built the tables before, the institutional information, the geographical addresses, and the cognitive, the concepts that we need to work with the scientists themselves. And then we're
going to the future. He announced the future, and the future is going to be what you see here. We're going to be using Uniperuno as a way to find the documents on the web. You find a LinkedIn profile on the web, and in that LinkedIn profile on the web, you have a CV, which allows you to automatically fill out a profile. It allows the machine to go into the document and say, this is a scientist, here are the centers of interest of the scientist, here's a Google translation, because you can interact directly with Google, and a machine can interact with Google and pull out the words, translate from Spanish to English. Here's the mobility which the person has operated. The person has built up ties between the USA and Uruguay, and he's also built up ties between different institutions. He's worked in two states in the United States, Washington and Tennessee, and he's worked in Uruguay. So this guy is a guy who is moving. He's on the move, and he's building up ties as he moves along. And of course, when you say that you're building up ties between people and you're building up ties between concepts, that means for an engineer that you can map out the context. Consequently, you take the information which was being downloaded for the CITESAL group in the different research fields that we were talking about. For example, here I produced a map looking at the cognitive links between people working on aquaculture. Aquaculture is here. What does that do? That just contextualizes that. It contextualizes the discourse. This is for community managers. This is for the community managers that Alexandro and the others were talking about. Why? Because community managers, they want to interact. They want to get people animated. They want to get going. But often they don't know the context in which you're working in. So if you can build up a map and show people the context, that map is directed or is pulled out of information which is targeted on an area. Then you've got both a map of a cognitive network, and you've got a map of a country and an institutional network. You're in the context. So you can use these maps too. Not only can you give the maps to somebody who asks for them. I mean, they can be a product. You can give them out as a product to researchers who want to know a sector of activity. I mean, this is what the OSDT does in France. We used to sell maps. I mean, I used to work in an area where I did mapping professionally. But you can sell maps. Or you can draw up maps and get people to use those maps for the groups that we saw. The groups can use the maps. They can take up a map and say, show me the map that is relevant to the type of work I want to do. So you go in and you give them the map of the institutions that are working in the field and so on. And you can build up networks that way. You just get people talking. You get people talking about what's going on. So here we are then. We're at the last step. How do you maintain CITESAL? That's for me there's no answer to that question. But I think what we've tried to show with Alexandro's presentation and with my presentation is that there are two things that you really have to do. You can't rely on technology. You have to have a community manager who is engaged in the activity of actually doing things with others. I mean, people don't build up confidence and they don't become involved unless they get to know people. And to get to know people, you have to work with people. You have to do things with people. You have to get involved. And for that, you need a community manager. I've tried agents. I've tried putting agents up on the net. So you have an agent that comes up and says, would you like to do something? And start crying if you don't do it. But that doesn't help getting people involved with one another, okay? So that just doesn't work. So agent technology isn't going to be the future. What is going to be the future is personal interaction with others, okay? And personal interactions with others, you need tools. You need tools. What we're going to do, we're building tools. We build tools to keep people working. That's why we work in a field which is called social informatics. We're working in social informatics because we want people to work together using tools to build up a virtual space. And if you want to learn more about virtual spaces, talk with Dana. She has had a lot of experience in mapping out virtual spaces. So thank you very much. And
Thank you, Bill. Si tienen alguna pregunta para Bill. ¿Alguien? ¿Comentario? Okay. Congratulations for this very useful work. My question is if there is a cost to get the platform for other countries besides those joining the CIDAPAL network. How could we get this? No, it's an open source platform. The George should answer, but it's open source. The cost is learning how to work with it, but at the present time, the end result of CIDACEL, the end result of the CIDACEL is that you have available at an address that he can indicate, you have an open source platform, and you have the possibility of learning. We have guidelines of how to use Uno por Uno individually or as a political unit or as a government. I don't know, but anybody can use the guidelines to formulate the question in a way which Uno por Uno understand. And then you can simply launch the question. If you're convinced, I mean, if you get the results that you were hoping to get, and you want to install it, then you'll need a computer scientist, and you'll need to download it from the open source. But there will be forums. There will be forums. A users forum, as we say, a users forum, which will allow people to have a sort of a hotspot, whatever. Le estoy poniendo la dirección las direcciones que puse, es software libre, y aquí está uno por uno accesible. La parte que les quería enseñar hace rato era el registro de Federico Hart, que también estaba en las bases que mostró Alejandro en su red. Aquí está Federico Harte con sus 5 resultados significativos en Uruguay y en Estados Unidos. Y las direcciones que bueno, ahorita que prende siquiera, pero bueno, eran ahorita se la muestro. No, espérame, por aquí mejor. Bueno, la dirección es open source, o sea, lo único que tienen que hacer es pues, tener ahí a un informático que se anime a entrarle a bajar el código para aquí están, creo. Sí, ahí está. Exacto. Es la dirección de la aplicación y la dirección del código fuente. Solo una reflexión para el futuro, porque sin duda alguna que el uno por uno se termina con CIDACEL aquí, pero como es una apertura, una fuente abierta, sería razonable y deseable que en la sala hubiera gente que quisiera continuar mejorando la herramienta, multiplicándola y aplicándola en diferentes lados. Porque nosotros sabemos que, bueno, que ni Bill y Jorge van a seguir trabajando probablemente en esto, o muy colateralmente, pero sin embargo sería un factor de multiplicación fantástico que cada uno lo pudiera aplicar a sus propios contextos y poder de alguna manera mutualizar los resultados, porque eso sería bien interesante, y que el focal point para esos resultados fuera Jorge o fuera Bill, y de esa manera poder seguir innovando en esta herramienta que aún bien desarrollada y magníficamente desarrollada, podemos decir que está en una fase preliminar. Yo me acuerdo que hace 3 años hablamos de Find, Describe, Mobilize, y Jean-Baptiste lo mencionó en su presentación, o sea, encontrar la diáspora, movilizarla, describirla y movilizarla. Pero pues nosotros nos clavamos en el Find
pero creo que a partir de aquí el programa podría ser más ambicioso y sin duda pues sí, yo creo que estaremos postulando para financiamientos para por lo menos pues sí seguir desarrollando tanto las herramientas como los incubadores de Alejandro. Esta herramienta ¿hay algunas herramientas similares que se han hecho concretamente para mapear otras diásporas que ustedes conozcan? Dan ha hecho cosas con el hiperlink y con crawlers, que son digamos robots que van inventoriando páginas, y ha mapeado las diásporas de cada país. Tiene un sitio magnífico también. Podríamos dar la dirección quizás. We could give the address of your website maybe. Yes. Yeah, you can. I can code it. Yeah. Slash diaspora. Yeah. No. Yes, I got diaspora Florida. Diaspora. You have a site where you can find everything about the methods, learn more about the concept and the methods. Yeah. You can find information and also where you can download the soft to help you to crawl, to collect websites, to visualize with Jeffy, yes, and to also to connect with the platform I will show you. Because we have do the first eDiaspora Atlas of the web, and we have studied, but it's not the subject. Está muy interesante porque son las diásporas nacionales visualizadas de acuerdo a sus hiperlinks. Yes. For example, I don't want to show you the Mexican because it's not a very good example, but I can show you, I don't know, Moom, for example. You have the paper, oops, and you can go directly to see the graph. Yes, and you can explore the graph. So you have the network of the occupation of a diaspora on the web. We have archived 8,000 sites for 30 cases, different diaspora. And we archive them every week. So in the future we can in fact analyze how each corpus developed. And I enjoy to give you more explanation. We will do a qualitative work. You can, for example, have online all the data, statistical data about the connectivity of a diaspora on the web. You can have a topological analysis, who is authority, who is at la marge, at the peripheral. The periphery. Yeah, who is bridge point. And you have also information who come from a qualitative work, because the heart of this methodological dispositif is the expert, somebody who already knows what's happened in the diaspora and who interpret the data because they qualified the sites before. Yes. And the Navicrawler is a semi-automatical soft who help the researcher, assist the researcher to collect sites and to classify them. After he classified them in this way, we send them in another machine which crawl automatically, and once more again, with a very chronophage work, the researcher validate this data, we represent them, and we publish them on this platform. I invite you to explore the platform. It is free. The soft Delphi is one of the most famous software visualization apps.
and you have a lot of data about the language, what we find in the sites, of the type of the sites, of the geolocation, and you will find also some findings about diaspora on the web. I will finish here. But I'm in your disposition. We have published an augmented atlas. I can show you that also. It's on the paper. You can read it with a phone application who recognize the graph. And you have a first lesson from the teachers, from the researcher who explain you. After that, what I show you is the third level, where you find the case studies and the scientific contribution. You can go on the platform where you have all the data, and the data are quantitative, and after that you can go to the archive. This is the 5 level of data. But you have understand that before maybe, I'm sorry, we are very pleased that we have exchanged a lot of between us, and I was very impressed about your work. Bravo. Bueno, muchas gracias a todos. Creo que ya estamos como a tiempo de terminar todavía. La idea es, bueno, hoy conocimos un poco más de las diferentes herramientas y actividades que se han desarrollado durante estos 3 años, la estrategia que se propuso para conformar las incubadoras. Creo que todos tenemos varias ideas en la cabeza frente a lo que hacemos en cada una de nuestras entidades. Mañana entonces veremos otros ejemplos de otros de los países que están acá representados, veremos otros ejemplos que algunas agencias de cooperación internacional han acompañado. Y la idea es por la tarde elaborar una serie de meses de trabajo como para seguir concretizando más las cosas, ¿no? O sea, en la medida que el intercambio de información es muy útil, pero es un poco pensarlo a nivel local, nacional y regional, teniendo en cuenta pues qué vamos a hacer con todas estas cosas tan útiles que se han dado en estos años. Entonces, pues mañana los esperamos a las 9 de la mañana. Muchísimas gracias por su asistencia.